Entrevista con Gustavo Eliezer García. Conocido con el seudónimo de Eliezer Salesman, es un sacerdote católico colombiano perteneciente a la Congregación Salesiana de Don Bosco. Nació en Betulia, Santander, el 2 de enero de 1929. Queridos cristovientes, me alegra mucho compartir con todos ustedes, pero quiero decirles que me alegra más compartir con quien vamos a conversar, porque es un sacerdote que está en la entraña del corazón de nuestro país, que ha hecho mucho por la evangelización en Colombia. Salesiano, ha escrito muchísimos libros, devotísimo del Divino Niño, por supuesto. Si yo les digo que es el padre Gustavo García, ustedes me dirán, sí, me suena. Pero si yo les digo Eliezer Salesman, más de uno de ustedes va a decir, yo he leído esos libros del padre Eliezer Salesman. Pues vamos a compartir esta dicha de entrevista con el padre Eliezer Salesman, con el padre Gustavo García. Padre Gustavo, qué alegría tenerlo aquí con nosotros. Muchas gracias. Es un honor a mí poder hablar por este medio tan importante de comunicación, regalo de Dios a la Iglesia Católica. Tenemos muchas cosas de qué hablar, padre. Usted es un pozo de sabiduría realmente y nos alegra mucho porque nos ha alimentado a muchas personas con sus libros y con su manera de evangelizar. El seudónimo de Eliezer Salesman, ¿por qué apareció? Viene del gran cariño que le he tenido toda la vida a San Francisco de Sales. San Francisco de Sales, que murió por en 1621, él todo dinerito que le sobraba de sus apostolados lo invertía en propagar buenas lecturas. Se dio cuenta que la lectura fácil, sencilla, al pueblo le cala mucho, que una buena lectura a veces le hace mayor bien que un sermón, porque lo digieren más. Y él iba por las puertas por la mañana antes de que la gente se levantara, echando por debajo de la puerta publicaciones que él había hecho, muy sencilla. Viene después San Juan Bosco y escoge a Francisco de Sales como patrono de su comunidad, le pone el nombre de Salesianos en honor de él, especialmente por dos cualidades de San Francisco de Sales: la inmensa mansedumbre y bondad, que para un educador es clave, y luego el dedicarse totalmente a las publicaciones católicas. San Juan Bosco se dedicó con todo su poder económico para poder difundir la buena lectura. San Juan Bosco hoy nos hace cuenta que el pueblo quiere entender. Si entiende, está contento. Por eso él empezó a propagar una serie de libritos fáciles. Y yo desde que llegué a la comunidad hace 64 años, me emocioné por San Francisco de Sales. Me di cuenta que es un santo maravilloso, que lo que escribió él gusta a todo. Y en honor de él, escogí el nombre de Salesman, uno que sigue a San Francisco de Sales. Eliezer sí es porque ese fue el nombre que me pusieron en el bautismo, uno de los nombres. Pero Salesman, en honor de San Francisco de Sales, aquel santo que cualquiera que lea sus lecturas, sus publicaciones, le gusta. La Filotea, los libritos facilitos que él escribió. Padre, ¿cuál fue o cómo se acercó? Bueno, una motivación muy grande fue San Francisco de Sales, pero usted empezó su camino formativo en la comunidad salesiana y empezó a hacer escritos, a escribir. ¿Le gustó empezar a escribir desde joven? ¿Cómo fue eso? Desde muy niño, pues, yo vivía en un pueblo muy lejano, no había colegio, y mi gozo era leer. El primer libro que leí en mi vida, libro religioso, fue La Imitación de Cristo. A los 15 años yo me había emocionado por las novelas. Papá no permitía que leyéramos novelas. Las que leí no eran malas, pero muy sentimental. Y un día, para mí me pescó leyendo una novela y me dijo, no,
no lea eso porque toda novela es mentira. Papá, pero ¿yo qué leo? Fue a su escritorio, sacó un librito muy bonito, chiquito, y dijo, este librito me lo regaló un tío sacerdote. Página donde abra, ahí le da un mensaje muy bonito. Era la imitación de Cristo. Empecé a leer la imitación de Cristo y me daba cuenta que leer este libro era como volver a nacer. ¡Qué impresión tan profunda! Empecé a cambiar de vida totalmente. Después me he alegrado tanto cuando he visto en la biografía de Juan 23, que fue su libro, después de la Biblia, fue el libro que él llevó a todas partes y leyó siempre. Porque es un libro ya inspirado por Dios. Cuando llegué al noviciado, le decía al padre maestro, padre, yo siento un gran deseo de propagar buenas lecturas. Él me dijo, mire, Santa Teresita decía que cuando Dios da un buen deseo, Él se compromete a hacer que lo podamos cumplir. Digo, siga cultivando ese deseo, prepárese, lea mucho. Cuando leí el libro de la preparación para la muerte de San Afonso Ligorio, este libro me impactó de tal manera, eso estaba en el colegio, que fui y le dije al padre director, padre, ¿yo qué hago? Que me leí un libro que me emocionó demasiado y yo quisiera salvar mi alma. Digo, si quiere salvar su alma, más seguro va a ser religioso. Y me consiguió el puesto con la comunidad salesiana, una bendición. Con esos dos libros empezó mi gran deseo de propagar las buenas lecturas. Después, claro, los 10 primeros años en la comunidad son de preparación, lectura. Dios me dio siempre el gran gusto por la lectura. Fui teniendo ciertos autores que me encantaban, Francisco de Sales, San Afonso de Ligorio, Kempis, La imitación de Cristo, las obras de San Juan Bosco, y esto me fue dando la convicción de que la lectura hace un inmenso bien, pero que sea una lectura fácil, que uno la pueda comprender. ¿Cuál fue el primer libro que se lanzó a escribir, padre? Cuando tenía apenas unos años de ordenado, llegué aquí a un internado que había en este colegio, y un internado de 180 preseminaristas, y me decía el asistente de comedor, ¿qué hago para tener silencio en el comedor? Es que estos muchachos parecen una jaula de pollos. Y entonces le dije, mire, yo conozco una historia, la leí hace muchos años, me la sé de memoria, se la he contado a los muchachos muchas veces en los paseos. Dije, si quiere la escribo y hágala leer. Empecé a escribirla 2 páginas al día. El silencio en el comedor era total, 180 internos. Decía el asistente, si alguno moleste, si molestan, no hay lectura. Era el castigo que le tenía miedo. Los vemos escribiendo día por día en un par de meses. Cuando terminé, cada día escribía 2 páginas, lo que recordaba de esa historia. Bueno, cambiándole los nombres, porque es de violencia por allá. Dos muchachos que fueron secuestrados, un hermanito y una hermanita, y se van defendiendo de los enemigos de la región, pero de manera impresionante. Entonces, llegaron unas hermanitas religiosas de la buena prensa, y me dijeron, ¿usted no tiene algo para publicar? Yo tengo una historia que escribí a máquina, aquí se la dimos, la publicaron en 1969. ¿Y cómo se llamaba? Flora y Helio. Flora y Helio. Son 2 niños de Italia, Flora y Helio, que los secuestra las sectas satánicas. Y se proponen quitarle la religión. Y no son capaces. Es una historia muy emocionante. Cada capítulo termina en suspenso. De ese libro ya llevamos 17 ediciones. Y el otro día fuimos a la casa de los gamines, allá de los muchachos de la calle, allá en la Florida. Y había 5 muchachos acostados ahí en estrella, en el suelo. Nos acercamos, uno de ellos estaba leyendo Flora y Helio. Es un libro de narración religiosa, pero enseñanza religiosa. Emocionante, muchacho, empieza a leerlo y no es capaz de detenerse. Me contaba
una niña que ella le dio el libro Flora y Helio a su papacito, que maneja un buen auto, y duró hasta la 1 de la madrugada leyéndola. Digo, no, yo no leí un libro así que me emocionara. Entonces, tenemos la ventaja de que como los libros nuestros son a un precio ínfimo, porque son 250 páginas por 9,000 pesos, con gráficos a colores, pues cualquiera lo puede adquirir. Y un idioma facilito. Y después llega, en 1969 publicamos ese. Después, cuando llegué aquí, yo leí aquí a esta casa hace 40 años, el año 74. Aquí digamos al santuario. Al santuario. Ya había estado 2 años antes en la parroquia, pero me mandaron ya aquí el año 74, allá personal de la casa, aquí del colegio de la parroquia, y empecé a escribir ciertas publicaciones que a mí me habían hecho mucho bien. Yo tuve un momento cuando terminó el Concilio Vaticano, vino en el clero universal una crisis de identidad. A uno le venía como esa sensación de que no estaba siendo útil, de que como que no era una persona que le hiciera bien a la humanidad. Fue una crisis universal. Cuando llegué en ese momento de la crisis se salía, cada semana se retiraba 1 o 2 sacerdotes de los mejores. Tanto que el superior de la comunidad decía, yo lo que me da tristeza no es tanto que se salgan, es que se salen los, yo no quisiera que salieran. Pero, bueno, y llega llegué, yo era capellán de la clínica de madres solteras allá en el 68. Siempre que iba a desayunar, encontraba la monjita que me servía con unos labios de para abajo como señal de tristeza. Me fui a un curso a Medellín. Cuando volví a los 2 meses, la monjita sonriente y contenta, le dije, pero ¿quién la cambió? Digo, un libro. Un libro me transformó. Le dije, ¿cómo le llama? Digo, la magia de pensar en grande. Se lo presto, no puedo regalar porque no es mío. Yo empecé a leer ese libro de la magia de pensar en grande. Son 70 recetas el libro. Y empecé a sentir que la crisis de depresión se me iba, pero como por milagro. Lo que me hacía falta era darme cuenta de lo positivo que hay en la vida y no de lo negativo, porque yo le daba mucha importancia a lo negativo y se lo olvida lo positivo. Y publiqué el resumen del libro, 70 recetas para adquirir. El resumen. De ese resumen del libro llevamos 28 ediciones. Hacemos de a 100,000 ejemplares. De Bucaramanga me escribía un sacerdote, por solo haber publicado este librito, usted mereció haber nacido. Y después juntamos otros 3 libros que fui leyendo que me impresionaron mucho. Hicimos un solo libro que se llama Secretos para triunfar en la vida. Con el sistema nuestro de que es un deseo que yo tuve toda la vida de joven y luego Dios me lo ha concedido, que cada publicación que sacáramos la mandáramos a todo el país de muestra. El superior general nos mandó una carta el año 74 diciendo, no conviertan la comunidad en una capilla, ustedes son iglesia, todo lo que hacen que sea para la iglesia universal. Pues, me acuerdo que leí esto estando en Tunja hace años y en la fiesta del Espíritu Santo me fui allá a una montañita de un bosque a rezar el rosario esa tarde y estando rezando el tercer misterio de glorioso, la venida del Espíritu Santo, sentí como una iluminación. Estaba allá debajo de un gran árbol y sentí, ¿por qué no publica lo que sabe, lo que tiene por ahí amontonado y mándelo a todos los obispos y a todos los sacerdotes? Bueno, yo no tenía dinero, estaba sin dinero, pero Dios siempre las obras las saca de la nada. En el 24 de agosto me trasladaron para Bogotá y al llegar aquí empecé a mandar. Lo primero que mandamos fue las 70 recetas.
En ese tiempo hasta el atrevimiento era tal que lo mandamos a todos los alcaldes y a los jueces. Que hace falta ahora tocaría también Haría mandárselo. falta, pero el correo se subió tantísimo que ya no. Después, durante 5 años mandamos por correo, pero nos dimos cuenta que ya no se podía, que el precio muy alto, y decidimos el sistema de mandarlo a cada señor obispo, a sus párrocos. Señor obispo, nos colaboran muchísimo, y esta semana hemos mandado 4.500 parroquias. ¿Vale? El libro que vamos sacando lo vamos mandando. También uno de los antiguos, porque a los que más le gustan a la gente. Y empezamos a pedirle a los sacerdotes que hicieran el ensayo de presentar estos libritos a la gente. Porque es que a la gente sí es fácil. La gente es como las abejas. Las abejas no irían a las flores si la flor no tuviera colores y no tuviera néctar. No iba, porque eso es lo que la atrae. La gente no va donde el libro, el pueblo, si el libro no tiene colores y no tiene narraciones. El pueblo, hemos sacado la encuesta aquí por esta loma arriba, el 60% de los que viven aquí en este libro no hicieron primero de bachillerato. O sea, que con el pueblo no puede uno dar por entendido nada. Absolutamente. A mí me molesta algunos sacerdotes dicen, no, usted pone la foto de Francisco y debajo pone, este es el Papa Francisco. Y yo, sí, pues no crea, usted hoy le pone la fotografía del presidente de Estados Unidos, pero tiene que poner debajo que él es, porque lo que nosotros sabemos el pueblo no lo sabe. Son cosas que uno cree que el pueblo sabe. Por eso que San Juan Bosco, cuando él iba a publicar algo, llamaba a la mamacita de él, que no sabía leer ni escribir, y le leía. Si la mamá no entendía, no, esto hay que quitarlo. Porque ese es el pueblo, ¿no? Y ese fue Flora y Helio primero, luego Secretos para triunfar en la vida. Vamos a seguir conversando. Yo sé que esto es apasionante, escuchar al padre Gustavo García Eliezer Salesman. Esta pausa es muy importante y ya volvemos. Eso sí. Entrevista con Gustavo Eliezer García. Escucharlo decir, me lancé a hacer este libro, digamos, no debió ser muy fácil. No debió ser como muy, ¿por qué se pone a hacer eso y no se pone a hacer otra cosa? No le dijeron algunos colegas, ¿por qué no esos libros? No, ¿por qué no escribe otra cosa? ¿No sintió un poco al comienzo eso? Y decía, ¿por qué no publica libros de profunda teología? Yo decía, porque eso me encuentra en la librería del seminario, en la librería San Pablo, pero libros para el pueblo, eso no es fácil conseguir, porque al pueblo toca adaptarse al modo de entender ellos. Y digo, en Colombia le comentaba al padre que tenemos el defecto de que vemos mucho lo negativo. Siempre hay, mira, tal cosa, pero no. Y entonces, los libritos que animan cambian la persona. Esta semana me decía una señora, padre, mi esposo era un verdadero neurasténico. El hogar era un infierno. Vine aquí, me recomendaron uno de los últimos libritos que hemos sacado, se llama La paciencia y el mal genio. Interesante libro. Dice, se leyó dos veces. Los libros son muy sencillos. Y de 90 a 100 páginas, estos últimos que estamos sacando, a mucho color, bien impresos. Y decía, padre, pues es que el cambio de él es milagroso. Es que a mí me parece una metamorfosis. Como este hombre ya no está ya. Como él necesitaba que alguien le enseñara a dominar su genio. Hay libros como, por ejemplo, las cárceles piden mucho el de la depresión y el libro de las preocupaciones. A uno las preocupaciones cuando tiene distracción y todo se le van. Pero en una cárcel donde uno no ve sino las cuatro paredes, la preocupación casi le lleva a enloquecerse, lo deprime mucho. El libro de la preocupación que nosotros tenemos está basado en Carnegie. Carnegie
era un hombre que se iba a suicidar por la pobreza, por la miseria, por las decepciones, estaba desempleado. Y entró a una biblioteca y encontró un libro de motivación. Y se dio cuenta que él lo que necesitaba eran ideas positivas. Y empezó a llenarse de ideas positivas y comunicarlas a otros. Pues empezó a tener un éxito. Ustedes ya son de otra generación, pero por allá en 1950 los libros de Carnegie se vendían como pan caliente. Porque Carnegie, él se propuso, voy a presentar a la gente motivos de estar alegres. Con un Dios tan bueno, con unas cualidades que nos dio, con tantas ventajas de un país como el nuestro, de un siglo como el nuestro. Papa Pío XII decía, si a mí me preguntaran, ¿usted en qué siglo hubiera querido nacer? Yo diría, en este. Bueno, y aquí que con tantas ventajas y nosotros tristes, nosotros pesimistas, tenemos una ingratitud con Dios. Bueno, empezamos a basarnos sobre los libros de Carnegie, las preocupaciones. Después, un médico especialista, cuando yo le iba a consultar en cuestiones de la gente, me decía, hágale leer el libro de la depresión, de La Haye. La Haye es un gran psicólogo norteamericano, muy creyente. Varias veces me lo dijo, pero yo me iba a leer ese libro de la depresión y no lo digería, porque es término científico. Dicen que cuando al científico le dicen, ¿usted qué siente? Le dicen, a ver, ¿cómo llama usted el dolor de cabeza? Una encefalitis aguda, ¿no? Le preguntan al campesino, ¿cómo dice usted el dolor de cabeza? Un dolor de mula el macho, lo dice. O sea, esa es la terminología del pueblo. Bueno, y entonces, un día, viniendo de unos retiros, nos habían dicho, para este año usted tiene que ofrecer a Dios una mortificación. A ver, una. Dice, Señor, la mortificación es que no hago ninguna otra cosa mientras no logre adaptar el libro de la depresión de La Haye. Duré 4 meses. Había ratos que me tocaba mandarlo por la ventana. Ay, que no. Era la mortificación. Ha tenido un exitazo enorme. De las cárceles dicen, yo me desesperaba. Cuando leí el libro de la depresión, cambié. Es curioso, nosotros mandamos muchos libros a las cárceles y allá les gusta depresión, secretos para triunfar en la vida, las preocupaciones. Y cosa curiosa, el libro devocionario católico. Ah, ese es muy famoso, el devocionario católico. Yo creo que está como la Sagrada Escritura y el Catecismo de la Iglesia Católica en muchas casas Bendito Dios. de la gente, el devocionario católico. ¿Y dónde nació el devocionario católico? De una locución de Pablo VI. Pablo VI decía, al pueblo hay que proporcionarle libros de oraciones, porque el pueblo a veces no sabe sino el Padre Nuestro y el Dios te salve María. Y va a una iglesia y no haya que Dios proporcione libros de oraciones. Eso sí, toca adaptado a la economía del pueblo, porque va uno, el otro día pregunté por el devocionario Pardo allá en el centro, 60,000 pesos. El pueblo, eso no. El nuestro, el más grande, vale 14,000, pero con letra grande, más páginas y más colores que el otro. Bueno, y fuimos uniendo oraciones. A ver, cuando empezamos a publicarlo, fui donde Monseñor Aníbal Muñoz Duque y le dije, Monseñor, ¿nos da permiso de publicar los 15 minutos a Jesús sacramentado? Yo pensaba, no lo va a aprobar, porque es muy antiguo. Dijo, publique lo que mi mamá lo rezaba todos los días. Dijo, no, si la mamá no le gustaba, ¿cómo no? Bueno, y aquí que empezamos a unir oraciones y la gente, otra cosa, la gente mayor tiene vista muy débil. Y entonces los libros deben ser de letra grande. Porque el libro, aquí últimamente con la Biblia, estamos insistiendo todos que sean con letra grande. Porque el muchacho no lee casi. Sí lee, no le pone mucha atención. El mayor lee, pero la vista ya no está. Y las iglesias son oscuras y la casa también. Entonces, el devocionario lo hemos ya puesto en varios clases de letras y lo buscan mucho los enfermos. Ahora sacamos un devocionario para enfermos también. Y
le busca mucho a los enfermos, los presos. El otro día le dije en un sermón a la gente, a ver, las señoras lean el devocionario católico. Y se acercó uno y me dijo, padre, ¿usted por qué dice que las señoras? Yo lo leo todos los días. Digo, gracias, es una observación importante. Y de estos, otra de las publicaciones que nos ha dado muy buen resultado y que la bendición del cielo es muy grande, son los libros acerca de la Virgen. Porque cuando llegué aquí, acababa de llegar un libro de Italia en que narraba todo lo que San Juan Bosco hizo y dijo en honor de la Virgen. Y las intervenciones de la Virgen María en San Juan Bosco, que son maravillosas. Bueno, me encerré por allá en un quinto piso, en un colegio. Por 3 meses no venía sino a celebrar la misa por la tarde. Y lo traduje. Ha tenido ya como 11 ediciones. Se llama San Juan Bosco y María Auxiliadora. Esa es una característica que me ha contado de usted. Cuando se dedica a escribir un libro, Eucaristía, oración, y se encierra a escribirlo hasta que lo termina. Y es que no se puede porque se distrae, se desconecta, ¿no? Y entonces tiene uno que... Una vez sí cometí un error porque, como siempre, uno es joven. Resulta que quería publicar el Evangelio explicado. Pero como es para sacerdote es muy difícil, porque para el puro pueblo es difícil. Bueno, me encerré en la biblioteca allá de los padres salesianos, en la casa provincial, una muy buena biblioteca, y le dediqué 70 días de salida de aquí, celebraba misa en una capellanía, y me iba hasta las 6 de la tarde allá, para no tener que charlar con nadie ahí, porque me distraía, salía a almorzar para ir a un restaurantico esos, y bueno, 70 días, terminé, y una mañana fue a levantarme y no tenía un tris de fuerza. No podía mover un dedo. Y, ay, María Auxiliadora, deme la gracia de lograr salir hasta la puerta y llamar a alguien. Y agarrándome después de 2 horas, logré salir, pasado un religioso, le dije, llámame un médico. Llegó el médico y dijo, quemó toda el azúcar que tenía. Porque lo que más quema azúcar, dice el médico, es la preocupación, es el cerebro, ¿no? El cerebro es el que más quema azúcar. Digo, la próxima vez no se levanta, que ahí queda muerto. No siga haciendo esa locura. Uno no puede, lo que decía un santo que le preguntaban, y usted, pues Juan Pablo II, cuando era obispo, que le preguntaba, ¿usted por qué después de un mes de trabajo se va por allá a remar? Yo, porque al carro no le puede echar a que se recaliente, trabajar tanto que se funde. Hay que descansar. Y entonces, pues me fui para allá, descansé, fui a un campo por allá 3 semanas, pero aprendí la lección, el organismo no le puede decir más de lo que... Pero de estos libros, Dios los ha bendecido. San Juan Bosco decía que el gran regalo de Dios para una obra apostólica es darle la buena voluntad de los destinatarios. Lo que le está sucediendo con su televisión. La televisora está siendo aceptada por tantas personas. Yo le pregunto a veces en el confesionario a la gente, ¿usted lee algo libro religioso? No, pero oigo los programas de la televisión. Esa es la palabra actual, que mejor. Y nuestros libros tienen la ventaja de que son muy bendecidos por Dios. Es algo curioso que decía esa frase que todo el mundo conoce, el santo cura de Ars, cuando él decía, si es Sansón con la calavera de un burro venció a 3,000 filisteos, ¿qué hará Dios con el burro entero? Decía el santo cura de Ars. Y uno dice eso, Dios escoge lo más indigno que encuentra, lo humilde, lo que no vale nada, no ante el mundo, pero da la bendición. Y cuando Dios da la bendición a una obra, la obra hecha adelante, ustedes lo han visto y lo van a ver. La bendición de Dios abre caminos que uno nunca creyó que iba a existir. Y da la buena voluntad de la gente. Y bendito Dios, nuestros libros han tenido la aceptación. Ha sucedido que vienen los visitadores de Roma. El visitador basta que diga, esto se acaba y se acaba. Porque eso es la obediencia.
le queda. Y entonces, pero todos dicen, no, de acuerdo, escriba, publique. Lo único que yo al principio vendía los libros, todos a pérdida. Si un libro me costaba 12,000 pesos, yo le vendía 10,000. Si la Biblia me costaba 60,000, yo le vendía en 50,000. Cuando llega el visitador de Roma y me dice, pero usted se envejeció antes de tiempo, ¿qué le pasó? Le dije, por las deudas. Yo le prohíbo vender a pierde, porque los apostolados a pierde se acaban. Y los sacerdotes no somos muy buenos para la economía, o que no es nuestro carisma. O sea, ay, me salvó, porque iba a quebrar. Ahora, la misma Biblia trataba no irle a perder, porque si le perdemos, ¿de dónde sacamos? No. Los libros, que apenas cueste, nos ha pasado con el almanaque. El almanaque nuestro ha tenido una bendición de Dios muy grande. Desde hace 4 años no le subimos el precio. Y ese es muy barato. ¿Cuántos almanaques pueden salir cada año? Estamos sacando 500,000. 500,000. 500,000. Y un consejo que me dio el superior, muy práctico, me dijo, mire, porque yo antes todos los almanaques que publicaba los regalaba. Me dijo, no, pues usted no sabe si le gustó o no le gustó, porque regalado todo el mundo acepta. Más bien, usted regale bastante, pero saque la cuenta de cuánto regala y a los demás véndalos de manera que se paguen. Nosotros regalamos unos 80,000 al año, pero le hacemos la cuenta de manera que alcance a pagar con el precio. Hace 5 años que no le subimos precio, el papel ha subido, pero la bendición de Dios es tal que uno, como decía Jesús siempre, que donde está la ayuda de Dios, aquí las obras se multiplican, pero de una manera que la multiplicación de los panes sigue. Claro. Haremos una pausa y seguimos conversando con el padre Gustavo García, Eliezer Salesman. Entrevista con Gustavo Eliezer García. Padre Gustavo, el Santo Padre Francisco nos ha invitado ahora a ser muy audaces en la evangelización, a lanzarnos. ¿Usted que ha vivido en estos 60 años de vida religiosa? 60 años de vida religiosa, toda esta audacia de escribir, de lanzarse a hacer obras, el apostolado bíblico católico, que es una maravilla y que ha beneficiado a tanta gente en Colombia y en el mundo entero. ¿Cómo ve? ¿Cómo debemos ser audaces hoy los obispos, los sacerdotes, los religiosos, los laicos? ¿Qué significa esa audacia? Ahí el secreto es la confianza en Dios. Lo que decía Santa Teresa. Teresa y los medios de que dispone, cero. Teresa, los medios de que dispone. Y Dios no nos ataja a nadie. Muchas veces nuestro Señor, cuando Santa Teresa está en un momento de mayor depresión y desánimo, decía, pero Teresa, recuerde que yo tengo poder. Cuando uno le trabaja en compañía a un Dios que tiene un poder tan inmenso, en esa frase de Efesios 3:20 que dice, Dios tiene poder y bondad para darnos mucho más de lo que nos atrevamos a pedir o a desear. Por eso que dicen los santos, atrévase usted a pedir y atrévase a desear, pero más de lo que se acostumbra, y verá que Dios se pasa de ahí. Ahí la impresión que me causó la frase de Jesús a Santa Margarita. Tenía 15 años, cuando un domingo llegué al atrio de la iglesia, estaba el párroco ahí paseando, me dijo, ¿usted qué sabe de la devoción del corazón de Jesús? Vino con primeros viernes y el Sagrado Corazón de Jesús en Bosque Río. Yo le voy a dar un librito en que le explica la devoción. Un librito que propagaba mucho el obispo de la diócesis, que era un jesuita, Monseñor Campo. Ahora empecé a leer ese librito y encontré una frase que me llegó al alma. Lo que le dice el corazón de Jesús a Margarita. Si quieres agradarme, confía en mí. Si quieres agradarme más, confía más. Si quieres agradarme inmensamente, confía inmensamente en mí. A mí me parecía imposible que eso pudiera ser. Entonces, lo que Dios me pide no es que haga milagros, no es que tenga una sabiduría. Lo que Dios me pide es que confíe en Él. Recuerdo, yo no había podido ir a estudiar porque no había colegio de varones en todo alrededor. Y
Ay, a los 15 años hice poder ir a estudiar allá, desmatonando, potrero. Me levantaba la cabeza y decía, Jesús, yo confío en ti, a ver si cumple lo que dijiste, que si quieres agradarme, confía en mí. Cuando un viernes por la tarde llegaba al pueblo, del campo, me dijeron, Albricias, vaya donde su hermano mayor, que le tiene una noticia. En ese tiempo el alcalde lo nombraba el gobernador. Y me dijo, me nombraron alcalde. Y una señora me dijo, ya que le dieron el mejor sueldo del pueblo, tiene que costearle el estudio a su hermano menor. Él es 10 años mayor. Y digo, le costeó el estudio. Nos fuimos a buscar. Llegaron unos padres nuevos por allá, no conocíamos, padres salesianos. Bueno, yo me di cuenta que sí servía confiar en Jesús. Es que en la vida, nuestro Señor usa siempre los medios más incapaces, porque eso, él, para que brille su poder, lo que le dijo a San Pablo, en la debilidad brilla mi poder. La audacia viene de confiar en un Dios que quiere las obras, en ser lo prudente posible, pero es que los santos tienen un defecto humano, para los humanos. Los santos son terriblemente imprudentes humanamente. Los santos se atreven a lo que uno no pensaba. Y cuando San Juan Bosco fue a que le aprobaran la comunidad salesiana en Roma, le decían, ¿para qué va? Si los cardenales están todos en contra, que una comunidad nueva absolutamente. Le decía, pero Dios puede todo, Dios cambia los corazones. Se fue allá y el secretario de Estado estaba con un ataque de artritis que él lo tenía incapaz de moverse, y le dice, San Juan Bosco, señor cardenal, si María Auxilia ahora lo cura, le pide al Papa que apruebe mi comunidad. Ay, si fuera posible, recemos una Ave María, y quedó curado. Y se va donde el Papa. Santo Padre, vengo a pedirle que le apruebe la comunidad a Juan Bosco. Ay, pero usted era el más grande enemigo. El Papa se soltó a llorar de la emoción. Y así fue con los demás cardenales. Y él decía, es que cuando uno confía en Dios, el gran regalo que Dios le da a uno es la buena voluntad de la gente. Y ahora, nosotros tenemos que siempre confiar en Dios. Y ahí nos vienen todas las audacias. Padre, usted se ha conectado de una manera muy especial a nuestro pueblo. Conoce muy bien el corazón de la gente que ha sufrido porque no tiene empleo, porque su situación social, económica es muy difícil. Nadie los ha formado pues para que sean psicólogos y hagan terapias de pareja y manejen sus relaciones y construyan sus relaciones de pareja, de familia y de todo. Usted siente mucho y conoce mucho esa entraña de nuestro pueblo. Tal vez nuestra manera de acercarnos a nuestro pueblo es demasiado sofisticada y deberíamos hacerlo más cercanos. ¿Qué claves nos da usted? Que lo que decía San Juan Bosco es importantísimo. El pueblo quiere entender. Nuestros sermones, si el predicador después de un sermón le preguntara a la gente qué se le quedó, él contaba lo de Santo Cura de Ars, cuando él le dijo aquella frase que para los sacerdotes es sumamente sabida, misterio pascual, ¿no? Uh-huh. Y le dice a un campesino, ¿usted qué sabe de misterio pascual? Y el campesino dijo, yo el único pascual que conozco es el sepulturero, yo no conozco más. Para ellos eso es misterio pascual. Pasión y muerte, salvación de Jesús. Pero el sacerdote lo sabe, el pueblo no. Hoy cuántas veces que nosotros creemos que el pueblo entendió y no entendió. Eso es que muy importante dialogar. Si entendió, le quedó algo a usted de lo que dije. Hoy es importantísimo adaptarse a esto. Cuando uno hace curso de periodismo, nosotros tiene un curso de periodismo muy bueno, y la Santo Tomás, y nos decían, mire, en Estados Unidos al periodista le dice, usted recuerde que la mentalidad del hombre ordinario es de 12 años. Háblele como a un niño de 12 años. No le dé por entendido nada porque el pueblo no entiende lo que usted que ya entiende mucho, ¿no? Y al pueblo hace mucha falta esto, hacerle notar que nosotros no estamos hablando para nosotros, sino para ellos, para su mentalidad.
cuántas cosas que nosotros creemos que sí entendieron y no entendieron. Cuando San Juan Bosco una vez escribió en un libro una frase acerca de San Pedro y decía que él es el clavígero del cielo, clavígero es portero. Y se lo leyó a la mamá Margarita y dijo, clavígero, ¿dónde queda ese pueblo? Ella, ay, yo no puedo hablar de eso. Y a veces, ay, cuántas veces le decimos que cosas que no entiende. El pueblo necesita que nosotros, eso sí, hay una cosa importantísima, pedir la eficacia de la palabra. Es que yo le contaba al querido padre que cuando San Juan Bosco lo mandaron a predicarle a las mujeres de la cárcel principal de Roma, que eran 3.000, todas lloraban. Tuvieron que tener como 10 sacerdotes a confesar. Cuando el Papa supo eso, se volvió a llorar de la emoción y llamó a un padre jesuita y le dijo, usted esta semana siga al padre Bosco donde quiera que vaya a predicar y me cuenta qué es lo que él dice, por qué todo el mundo se conmueve. Y a la semana siguiente llegó el padre jesuita y dijo, Santo Padre, el padre Bosco dice lo mismo que los demás, pero él reza mucho antes de predicar. Es que una palabrita dicha con oración. ¿Cuántas cosas cambiarían a las personas? Como pasa en el confesionario. En el confesionario muchas veces uno cree que el penitente le está atendiendo, no, él está pensando en otra cosa. El otro día el padre le decía a un muchachito a que se confesaba, dijo, después de que le dio un poco de consejo, dijo, ¿entendió? Y el muchachito dijo, 33. Dijo, ¿qué? ¿Qué es eso? Digo, es que yo estaba contando las hormigas que está entrando por este roto. No, ¿cuántas veces creemos que el penitente nos atendió ahí? No, porque la gente vive muy distraída. Hay que pedirle eficacia a la palabra. Ahora le contaba al padre que lo que le sucedió a Monseñor Muñoz Duque, arzobispo de Bogotá, que un sermón y un hombre se conmovió. Y después del sermón dijo, Monseñor, me confiesa. Dijo, ¿y qué fue lo que tanto le impresionó de mi sermón? Dijo, lo que me impresionó fue cuando usted dijo, pasemos de la primera parte a la segunda parte. y esto es una frase boba, pero dijo, la primera parte es mi vida de pecado que he tenido, la segunda va a ser mi vida buena. Decía Monseñor, una frasecita que no tenía nada, pero le había rezado que tuviera eficacia. Padre, ¿seguirá escribiendo? ¿Tiene en su cabeza otros proyectos para escribir en estos días? Pues estamos con ahora estamos para publicar un librito acerca del perdón, porque la gente le cuesta mucho perdonar. Creen que perdonar significa olvidar. No, olvidar uno no es capaz. Olvidar no depende de nosotros, eso está ya grabado. No, pero cuando la gente se da cuenta, todo sucedió para mi bien. Hay que eso cambia totalmente. No fue mala voluntad de esa persona. No, es Dios que dispuso que esto no sucediera. Era para mi bien. El padre Larrañaga recorrió el mundo entero diciéndole a la gente, mire, si Dios que lo ama tanto a usted le permitió que esto le sucediera, es porque es para su bien. Dios no le permite nada a usted para su mal. Que esto que sucedió es para su bien. El libro del perdón me lo han pedido mucho, porque por lo general los libritos van saliendo de lo que la gente quiere. Ahora sacamos uno de Juan Pablo II, todo con gráfico, con facilito, de manera que, tanto que la primera edición que sacamos, cuando él vino a Colombia, sacamos aquí 10.000 ejemplares, se acabaron en 2 días, y el espacio, el periodo que estaba en ese tiempo, el espacio durante 2 tardes, cada tarde publicó 4 páginas del librito nuestro, porque lo sentía para el pueblo, ¿no? Ahora hemos sacado un librito del estrés, que la gente vive muy estresada siempre, y los libritos de defender la santa religión. Es que la gente no sabe defender la religión. A la gente lo agarra alguno y lo acribilla a frases de la Biblia, y creyó que ya lo derrotaron, pero si sabe defenderse, lo tiene que enseñarle. Mucha gente dice pues que ahora con el internet y todas estas cosas, el libro va a desaparecer. Pero con todo lo que usted me está contando y la cantidad de gente que lee sus libros,
uno se da cuenta que no es tan cierto que el Internet pues vaya a suplir los libritos y más de esta realidad sencillos. Sí, porque es que el Internet tiene hoy el problema de que cambia uno y pornografía. El Internet es la trampa más espantosa y para el que es en eso débil, fácilmente le viene la masturbación. Hay en Internet la gran ayuda para el diablo para poder hacer pecar a la gente. El libro tiene la ventaja de que él no tiene ese peligro. El libro es sencillo. El Internet, todavía en Colombia estamos lejitos porque la civilización no está allá. Y los países que lo tienen muy en forma tampoco han demostrado que sean muy felices con eso, porque viene mucha inyección de veneno para el cerebro y al cerebro queda grabado aquello y de ahí no lo borran nunca. Por eso que es importante que la gente diga, más bien me leo libros, facilito, sencillo. Tiene la ventaja el libro, decía San Juan Bosco, de que se puede repetir. Un sermón, por bonito que sea, ¿cómo hago para volverlo a leer? Que es lo que le decía a la gente a San Afonso de Ligorio. Padre, usted predica muy bonito, pero después de que se va, ¿cómo hago yo para recordar? Entonces fue cuando a él se le ocurrió y escribió el libro de preparación para la muerte, que es el resumen de todos sus sermones, ¿no? Y un libro, uno lo puede leer 10, 12 veces y ahí lo tiene. El San Juan Bosco decía que el libro tiene la ventaja de que se atreve a decirle a uno lo que el predicador no se atreve. Porque el predicador le toca con muchas... Además, no le alcanza el tiempo. Le dice cuántas cosas que no dijo porque no se atrevió o porque no le alcanzó el tiempo. El libro tiene otra ventaja, le vuelve a repetir. Yo hace 60 años que leo La Imitación de Cristo. La leo todos los días, una página, y todos los días me parece nueva, porque son libros inspirados por Dios. O sea que uno puede leer un libro 100 veces, ahí lo tiene. Una vida tan llena de cosas tan hermosas de evangelización. ¿Usted qué destaca de su vida que le dé continuamente gracias a Dios? Que diga, al vivir estos 85 años, sí. 85 años, ¿qué le doy gracias a Dios? Lo primerísimo, pues, el haber hecho desde pequeñito pertenecía a la mejor religión del mundo, la religión católica, eso no hay con qué pagar. Después ha entrado la comunidad salesiana, que es una verdadera madre, ¿no? 64 años que llevo en la comunidad, y yo no he recibido sino favores, bondad, todo. En las comunidades hay un espíritu de caridad impresionante, y más los salesianos que tenemos un espíritu de familiaridad, de hogar, ¿no? Ciertas devociones. La devoción a la Virgen Santísima, que es una devoción que a uno le trae unos favores que el que empieza a experimentar, rezarle a la Virgen, verdaderamente encuentra prodigios de haber encontrado la devoción al niño Jesús. Cuando me ordené, mi primera obediencia fue aquí, hace 54 años, aquí pasé los primeros meses, y vine a descubrir, ya en los últimos 40 años que estoy aquí, he oído y he visto las maravillas que nunca había pensado ver y escuchar. En un santuario uno ve unas intervenciones de Dios tales que jamás creyó que se iban a dar. Al principio yo no atendía a la gente, consulta espiritual, porque decía, yo no tengo las soluciones. Pero un padrecito muy santo me dijo, no, la solución la tiene Dios. Usted escúchelos, que ellos quieren. Hola, llega una persona, le cuenta los problemas más increíbles y difíciles. Bueno, confía en el niño Jesús, en la infancia de Jesús. Hasta ahora hemos honrado su crucifixión y muerte, su corazón, hemos honrado la Santísima Trinidad. Ahora Él quiere que honremos su santa infancia, los 12 primeros años. Ahora le dice uno, confía en Él. Pasan los meses y vienen unas respuestas que jamás uno creyó que iba a suceder. Y sucede que somos padrecitos común y corriente. En esta comunidad somos 11 sacerdotes fuera de los enfermos. Y somos todos campesinos, que no tenemos nadie pone las manos y cura. A mí los sacerdotes, ahí por molestar, por chancearse, me dicen que un día, dice que una señora dijo, ay, mire, yo fui y le dije al padre García, me dolía mucho el hombro derecho, y le dije, póngame la mano.
y me la puso con toda fe y se fue el dolor al hombro izquierdo. O sea que esos son los milagros que hacemos. No. Pero resulta que la gente cuando tiene fe en Jesús, es que los milagros, lo raro en la religión católica es que no tuviera milagros. Eso, ustedes en la televisión lo han visto y lo verán. Ustedes verán milagros que no... Porque cuando uno ora con Dios, es que el milagro tiene que venir, porque el poder de Dios se manifiesta en la debilidad. Y el ser devoto del niño Jesús, devoción a la Virgen María, el haber tenido patronos como San Francisco de Sales y San Juan Bosco, que son tan optimistas y tan agradables. Y luego, esta patria colombiana, es que la patria Colombia, los que van por allá, cuando vuelven aquí, los tíos le preguntaron a un poeta, esos, de todo el mundo que usted visitó, ¿qué es lo más bonito que ha encontrado? De todo el mundo que he visitado, lo más bonito que he encontrado es la casita que tengo aquí en Bogotá. Porque es que en nuestro país es maravilla. Ay, esta gente tan buena. Yo en los 64 años de vida religiosa y en los 54 de sacerdocio, no he encontrado una persona que me muestre mala voluntad. Todo mundo, Dios al sacerdote lo quiere mucho. Por eso, sacerdote, Dios le da una buena voluntad que uno dice, fuera por mis pecados lo que merecieron la tan de pedradas. Pero no, el pueblo amable y bondadoso, sea bendito Dios. Padre Gustavo, muchas gracias por haber compartido con nosotros en este canal. Yo creo que más de uno de ustedes está dichoso con toda esta expresión de espiritualidad y evangelización del Padre. Siempre recuerde que ustedes, los salesianos, y en especial usted, este canal es su casa. Muchas gracias. Ay, qué honor y qué bendición. Y estos, que sea verdaderamente la bendición de Dios para todos ustedes, que nuestro Señor les conceda la gracia de seguir escuchando los mensajes de Dios y ponerlos en práctica. Y Dios los bendiga a todos y muchas gracias, querido Padre. Muchas gracias a todos ustedes y gracias por ver el mundo con los ojos de Jesús.